semestre del 2013, realizado en la Universidad de AFIT. Es un problema de movimiento relativo. El problema dice lo siguiente. En la figura se muestra un disco de centro C y radio R que rueda sin deslizar sobre una superficie horizontal con velocidad angular omega en el sentido de las agujas del reloj. Determine la velocidad y aceleración angular del eslabón AB respecto a tierra en el instante en que forma 60 grados con la horizontal. Bien, queremos calcular entonces la velocidad angular y la aceleración angular del eslabón 3. Vamos a ver cuáles son los datos de este problema y qué información conocemos. Conocemos la velocidad angular del disco 2 respecto a tierra. Esa velocidad angular entonces es un vector, omega 2 es el disco, tierra es 1. Entonces esa velocidad angular es de magnitud omega y gira en el sentido de las agujas del reloj, entonces menos omega k. Además, como esa omega es constante, la aceleración angular del disco es 0. Conocemos también que el punto A del eslabón 3, este es el eslabón 3, este es el disco 2, el punto A del... Conocemos la velocidad y aceleración del punto A de 3, la velocidad de A de 3 respecto de tierra. El punto A es un punto de fijación, su velocidad es 0, su aceleración es 0. Conocemos la velocidad del centro del disco. La velocidad del centro del disco, por ser un movimiento rectilíneo, la velocidad del centro del disco es en dirección horizontal. Entonces es en dirección I. Y la aceleración del centro del disco es también en dirección I. Por condición de rodadura, la velocidad del centro es en magnitud omega por el radio y la aceleración del centro es en magnitud alfa por el radio. En este caso el alfa es 0 porque la velocidad angular es constante, entonces esta aceleración es 0 y la velocidad del centro es omega r. Si el disco gira en sentido de las agujas del reloj, entonces la velocidad del centro es hacia la derecha. Bien. Entonces podemos decir que la velocidad del centro del disco es en magnitud omega r en dirección I y la aceleración del centro del disco es 0. Vamos a establecer propiedades geométricas en este problema. El disco tiene centro C, se apoya sobre un plano horizontal y a su vez hay una barra que forma 60 grados con la horizontal y se apoya sobre el disco. Por condición de geometría,
esta recta es perpendicular y esta recta es perpendicular, de manera que esta distancia es R, esta distancia es R, este ángulo es recto acá, aquí hay ángulo recto acá, este ángulo es de 60, de manera que la recta que conecta este punto con este es la bisectriz y divide este ángulo. Ahora es 30 grados aquí y 30 grados acá. ¿Sí? En este triángulo, esta distancia, llamémosla L, y a esta distancia la llamamos H. H por el coseno de 30 grados es L, y H por el seno de 30 grados es R, de manera que H vale R sobre el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es un medio, entonces un medio dividiendo pasa arriba, multiplicando 2R. Entonces H vale 2R. L es H por el coseno de 30. H es 2R, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, de manera que L vale raíz de 3 R. Vamos a definir un vector E1, un vector que tiene esta dirección. Este es el vector E1. E1 tiene componentes coseno. Establecemos un sistema de ejes donde este eje horizontal es el X asociado al vector unitario Y, y este es el vector unitario J. Entonces E1 tiene componentes a lo largo del eje X, magnitud 1 por el coseno de 30, sería 1 por el coseno de 30 en dirección Y, más seno de 30 en dirección J. Definimos un vector E2 que es paralelo a la barra. El vector E2 paralelo a la barra tiene componentes, forma ángulo de 60 grados con la horizontal, entonces sería 1 por el coseno de 60 en dirección Y, más seno de 60 en dirección J. Vamos a hablar de la cinemática. Este problema es un problema de movimiento relativo. Entonces, tenemos que colocar un observador sobre el marco 3, este observador situado sobre la barra, de puntos del disco, y este observador situado sobre el disco, de puntos de la barra. Este observador sobre la barra, ve puntos del disco. Este observador sobre el disco, ve puntos de la barra. Le preguntamos al observador sobre el disco cómo ve moverse algún punto de la barra. El punto que trataría de ver este observador sobre el disco, un punto de la barra, trataría de ver, por ejemplo, este punto de la barra. Realmente no es fácil visualizar cómo se mueve este punto de la barra respecto de un observador situado sobre el disco. Le vamos a preguntar al observador situado sobre la barra que mire puntos del disco. El punto ideal para visualizar es el centro del disco.
Entonces, le preguntamos al observador situado sobre la barra cómo ve moverse al centro del disco. ¿Y qué nos contesta? La distancia que hay entre el punto de contacto y el centro del disco es una distancia igual al radio del disco. Para el observador situado sobre la barra, el centro del disco se va a mantener siempre a una misma distancia de la barra. Para el observador situado sobre la barra, siempre el centro del disco va a describir una trayectoria rectilínea paralela a la barra. Esa trayectoria rectilínea paralela a la barra, esta es entonces la trayectoria que describe el centro del disco para un observador situado sobre la barra. Esta dirección la definimos ya anteriormente y es el vector unitario E1. Esta velocidad, entonces, el punto C del disco para un observador situado sobre la barra sigue la dirección de E1. Y podríamos escribir entonces que la velocidad, si el disco es 2 y la barra es 3, podemos escribir que este punto C del disco respecto al observador situado sobre la barra se mueve en dirección paralela a la barra. Una dirección paralela a la barra es la dirección E2. Y la aceleración de ese punto es en la misma dirección. En dirección E2. Vamos a calcular la velocidad del punto C de 3 de la barra. La velocidad del punto C de la barra es la velocidad de otro punto de la barra, el punto A. Este punto A es un punto fijo, más omega 3,1, que es omega 3,1 en dirección K, cruz, vector que va desde A hasta C. El vector que va desde A hasta C lo vamos a expresar en términos de IJ. Tiene componentes en dirección del eje X, L, y L vale raíz de 3R, y componente en dirección del eje Y, R. Entonces, el vector AC sería raíz de 3R en dirección Y más R en dirección J. K cruz I es J. Entonces sería raíz de 3 R omega 3,1 en J. Y K por J es menos I. Entonces sería R omega 3,1 en I. Vamos a sustituir términos en esta ecuación. Entonces tenemos que velocidad de C21, que es omega R en I, es igual a la velocidad de C fijo 2 respecto de 3. Entonces la velocidad de C fijo 2 respecto de 3 tiene la dirección de E2. E2 es coseno de 60 en I más seno de 60 en J. Más este término, que sería la velocidad de C fijo a 3 respecto de U. Podemos igualar componentes en I. Igualando componentes en I, de este lado está omega R, es componente en I. De este lado, las componentes en I serían velocidad 2, 3, coseno de 60, componente en I. Componente en I de aquí, menos R omega 3,1. Igualando componentes en J.
Componentes en J aquí no hay, sería 0. Igual, componente en J aquí, velocidad C23, seno de 60. Componente en J aquí, omega 3,1. Tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones escalares. Esta es una ecuación escalar y esta es una ecuación escalar. Dos ecuaciones escalares con dos incógnitas. Las incógnitas son esta, una incógnita, y esta, otra incógnita. Para resolver este sistema de ecuaciones podemos hacerlo por eliminación. Por ejemplo, si multiplicamos toda la primera ecuación por el seno de 60 y multiplicamos toda la segunda ecuación por el coseno de 60 y las restamos, cuando multiplicamos por seno de 60 quedaría velocidad 2, 3 coseno por seno, y aquí velocidad 2, 3 seno por coseno. Entonces al restar se cancelaría este término y quedaría omega r por el seno de 60. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, es igual, este término se canceló con este, menos r omega 3,1. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3, el coseno de 60 es 1/2, menos raíz de 3, 1/2 del coseno de 60, r omega 3,1. Entonces aquí raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Quedaría entonces de esta ecuación que esta r que está aquí cancela con esta r que está aquí, cancela con esta r que está aquí. Sería menos y menos, serían menos 2. Menos 2 omega 3,1 es igual a omega. De manera que omega 3,1 es menos omega sobre 2. Y con este valor de omega 3,1 podemos sustituir en esta ecuación y hallar la velocidad de C fijo a 2 respecto de 3. Pasó de este lado con signo menos por el seno de 60. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 es igual a menos raíz de 3 r, y en lugar de omega 3,1 podemos escribir menos, con este menos es más, omega sobre 2, raíz de 3 con raíz de 3 sobre 2, de manera que la velocidad de C 23 es omega r. Hemos resuelto el sistema de ecuaciones.